No pagaré nada por ti. Eso me dijo mi hija doctora cuando llegué a su consultorio pidiendo ayuda para mis medicinas del corazón. Ahí estaba yo, con mi camisa remendada y mis zapatos gastados, mientras ella firmaba recetas en su escritorio de caoba. 40 años donando sangre tipo O negativo en el Hospital General, salvando vidas cada mes sin que nadie lo supiera, ni siquiera ella. «Papá, ya no tengo edad para mantenerte», me gritó delante de su secretaria. Esa noche guardé mi carnet de donador con más de 200 donaciones y pensé que tal vez tenía razón. Pero el destino tiene formas crueles de enseñar lecciones. 3 meses después, cuando ella estaba muriendo en esa misma cama de hospital y necesitaba mi sangre para sobrevivir, aprendió quién realmente no valía nada. Mi nombre es Don Eusebio Morales, tengo 71 años, y esta es la historia de cómo mi sangre salvó a la hija que me abandonó. Antes de contarte cómo mi sangre se convirtió en su única esperanza de vida, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es amar sin condiciones, porque lo que pasó en ese hospital cambió nuestra familia para siempre. Era una madrugada de diciembre cuando sonó el teléfono. 3:15 de la mañana exactamente, porque miré el reloj digital pensando que alguien se había equivocado de número. En mi casita de San Miguel de Allende, el teléfono casi nunca suena, y menos a esas horas. «¿Don Eusebio Morales?», me preguntó una voz de mujer muy nerviosa, casi gritando por encima del ruido de fondo que parecían máquinas y voces apresuradas. «Sí, soy yo», respondí mientras me incorporaba en la cama, sintiendo como mi corazón viejo empezaba a acelerarse. «Habla la doctora García del Hospital General de la ciudad. Disculpe la hora, pero necesitamos que venga inmediatamente. Es una emergencia médica». Mi sangre se heló. Después de 40 años donando sangre en ese mismo hospital, conocía perfectamente ese tono de urgencia desesperada. Solo me llamaban así cuando alguien se estaba muriendo y necesitaban mi tipo de sangre. «¿Qué pasó, doctora? ¿Quién necesita la donación?», le pregunté mientras ya me ponía los pantalones con una mano y sostenía el teléfono con la otra. Mi mente corrió por todas las posibilidades. Algún accidente en la carretera, una mujer en parto complicado, algún niño con leucemia. Don Eusebio es su hija. La doctora Patricia Morales, su hija. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Tuve que sentarme en la orilla de la cama porque las piernas no me sostenían. «Mi Patricia, ¿qué le pasó?». Tuvo un accidente automovilístico muy grave hace 2 horas en la autopista a Querétaro. Un tráiler la impactó de lado cuando regresaba de una conferencia médica. Perdió muchísima sangre, don Eusebio. Está en cirugía de emergencia ahora mismo y los doctores necesitan donadores tipo O negativo urgentemente. Usted está en nuestro registro como donador universal. El mundo se me vino encima como una avalancha. La misma hija que apenas 3 meses atrás me había corrido de su consultorio gritándome que no pagaría nada por mí, que ya no tenía edad para mantenerme, ahora dependía de mi sangre para seguir viviendo. La ironía era tan cruel que casi me daba risa, si no fuera porque mi niña se estaba muriendo. «Doctora, ¿está consciente? ¿Puede hablar?», le pregunté con la voz completamente quebrada, luchando por no llorar. «Está sedada y entubada, don Eusebio. El pronóstico es muy reservado. Tiene traumatismo craneal, ruptura de bazo y sangrado interno masivo. Pero si conseguimos suficiente sangre compatible en las próximas horas, los cirujanos dicen que tiene oportunidades de salir adelante. Usted aparece en nuestros registros como el donador más constante que tenemos. ¿Puede venir ya?». «Voy para allá», le dije mientras buscaba mis llaves y mi cartera con manos temblorosas. «Doctora, una pregunta. ¿Ella sabe que me están llamando?». Hubo un silencio incómodo del otro lado. «Don, en este momento ella no sabe nada. Está luchando por su vida». Colgué el teléfono y terminé de vestirme temblando como una hoja. En el taxi hacia el hospital, sentado en el asiento trasero mientras las luces de la madrugada pasaban por la ventana, no podía dejar de recordar sus últimas palabras, hace exactamente 92 días. «Ya no tengo edad para mantenerte, papá. Búscate la vida como puedas». Qué cruel ironía del destino. Ahora ella necesitaba que yo la mantuviera viva, literalmente con mi propia sangre, la misma sangre que he donado durante 40 años sin que ella lo supiera jamás. El taxista, un hombre mayor como yo, me miró por el espejo retrovisor,
¿Alguna emergencia familiar, don Eusebio? Mi hija se está muriendo en el hospital, le dije con la voz rota, y tal vez yo sea la única persona en todo Guanajuato que puede salvarla. Patricia había sido mi orgullo durante tantos años. Mi única hija, la primera en nuestra familia en llegar a la universidad, la primera en ser doctora. Cuando era niña, allá en los años 70, yo trabajaba 12 horas diarias en la construcción para pagar sus estudios. Tenía apenas 8 años cuando me dijo: «Papá, voy a ser doctora para curarte cuando te lastimes en el trabajo». Qué ironía que ahora fuera yo quien tendría que curarla a ella. Patricia se graduó con honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Especialidad en cardiología, la misma especialidad que yo necesitaba para mi corazón enfermo. Recuerdo el día de su graduación. Yo llegué con mi único traje, el mismo que usé para casarme con su madre, ya muerta para entonces. Estaba tan orgulloso viendo a mi niña con esa toga y ese birrete. «Lo logramos, papá», me dijo ese día abrazándome. «Lo logramos juntos». Pero el éxito la cambió. Su consultorio privado en la zona más elegante de San Miguel, su casa en las colinas con vista al centro histórico, su BMW blanco que brillaba como diamante. Las clientas ricas la adoraban. «Doctora Patricia es la mejor cardióloga del Bajío», decían. Y tenían razón. Era brillante, dedicada, reconocida. Los periódicos locales la entrevistaban, daba conferencias en hospitales privados de Guadalajara y Ciudad de México. «La doctora Corazón», le decían sus pacientes, porque según ellas tenía manos de ángel para curar problemas cardíacos. ¡Qué paradoja tan amarga! La doctora Corazón no tenía corazón para su propio padre. Poco a poco, las visitas se volvieron menos frecuentes. Primero cada domingo, después cada 15 días, luego solo en Navidad y mi cumpleaños. «Papá, estoy muy ocupada», me decía siempre. «Los pacientes necesitan toda mi atención». Yo entendía. Los doctores tienen responsabilidades grandes. Pero cuando mi corazón empezó a fallar y necesité medicinas caras, ahí fue cuando se quitó la máscara. «No puedo estar subsidiando tu vejez para siempre», me gritó ese día de septiembre en su consultorio elegante, con su escritorio de caoba italiana y sus diplomas enmarcados en oro. «Ya hice suficiente pagando tus estudios de primaria hasta la universidad». «Pero Patricia», le dije suplicando, «son solo las medicinas del corazón. El doctor dice que sin ellas». «Búscate un trabajo», me interrumpió. «A los 71 años todavía puedes hacer algo útil. Yo no voy a mantener a alguien que no produce nada». Sus palabras me dolieron más que todos los infartos juntos. «¿No produzco nada?», le pregunté con la voz quebrada. «Patricia, yo construí la mitad de las casas de este pueblo. Mis manos levantaron muros, techos, cimientos». «Eso fue antes, papá. Ahora eres solo una carga económica». Su secretaria, una muchacha joven que siempre me saludaba con cariño, bajó la mirada avergonzada. Los pacientes en la sala de espera fingían no escuchar, pero yo sabía que todos estaban pendientes del drama. «No pagaré nada más por ti», me dijo mientras firmaba recetas sin siquiera mirarme. «Aprende a valerte por ti mismo». Salí de ahí con el alma destrozada. Mi propia hija, la niña que una vez prometió cuidarme cuando me lastimara, ahora me lastimaba más que cualquier accidente en la construcción. En el camión de regreso a mi casita, una señora mayor me reconoció. «¿Don Eusebio? ¿No es usted el papá de la doctora Patricia? ¡Qué hija tan maravillosa tiene! Salvó a mi esposo de un infarto el año pasado». «Sí», le respondí con una sonrisa falsa, «es una doctora muy buena». Si ella supiera que esa misma doctora maravillosa acababa de diagnosticarme como un estorbo en su vida exitosa. Si supiera que la mujer que salvaba corazones ajenos había destrozado el corazón de su propio padre. Ahora, en ese taxi rumbo al hospital, pensaba en todas esas ironías. La doctora Corazón necesitaba un nuevo corazón, literalmente. Y el único que podía dárselo era el viejo inútil que no producía nada, el estorbo económico que ella quería borrar de su vida perfecta. Ese día de septiembre llegué al consultorio de Patricia con mi último peso de dignidad. Había vendido la mesa de madera que hice con mis propias manos para su primera casa, la misma mesa donde ella estudiaba medicina de niña.
200 pesos era todo lo que tenía para las medicinas de mi corazón, pero el doctor del Seguro Social me había dicho que necesitaba 400 más para el tratamiento completo. Sin estos medicamentos, don Eusebio, su corazón no aguantará 6 meses, me había explicado. Son pastillas importadas, muy caras, pero son las únicas que pueden controlar su arritmia. Así que tragué mi orgullo y fui a pedirle ayuda a mi hija exitosa. Su consultorio estaba en la torre médica más elegante de San Miguel de Allende, piso 12, con vista panorámica a la parroquia. La sala de espera parecía hotel de lujo, sillones de piel italiana, revistas importadas, música clásica de fondo. Todas las pacientes eran señoras elegantes con bolsas de marca y zapatos que costaban más que mi renta de 6 meses. ¿Viene a consulta, señor?, me preguntó la recepcionista, una muchacha muy educada pero que claramente no esperaba ver a alguien como yo entre esa clientela. Vengo a ver a la doctora Patricia. Soy su papá, le dije quitándome mi sombrero viejo. Ah, don Eusebio, me sonrió con cariño genuino. La doctora está con una paciente, pero en 10 minutos lo recibe. Me senté en esos sillones tan elegantes sintiéndome como intruso. Mi camisa remendada, mis zapatos con suela gastada, mis manos callosas de tanto trabajo de construcción. Las señoras elegantes me miraban de reojo, claramente preguntándose qué hacía yo ahí. Una de ellas susurró a su amiga: ¿Ese señor también es paciente de la doctora Patricia? No sé, le respondió la otra, pero se ve muy humilde para poder pagar la consulta. Fingí no escuchar, pero cada palabra me dolía como cuchillada. Cuando finalmente me hicieron pasar a su oficina, Patricia ni siquiera levantó la vista de sus papeles. ¿Qué necesitas, papá? Tengo pacientes esperando y una cirugía a las 4. Patricia, mi niña, le dije con la voz más suave que pude, necesito pedirte un favor. Es sobre mis medicinas del corazón. Entonces sí me miró, pero con esa cara de fastidio que ponen los doctores cuando saben que les van a pedir dinero. ¿Cuánto necesitas ahora?, me preguntó con un suspiro exagerado. Son 400 pesos, hijita. El doctor dice que sin estas pastillas. 400 pesos. ¿Cada cuándo?, me interrumpió alzando la voz. Cada mes, Patricia. Pero solo hasta que mejore mi corazón. Papá, esos son casi 5.000 pesos al año. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Se levantó de su silla como si yo hubiera sugerido algo obsceno. Mija, yo trabajé 30 años pagando tus estudios sin quejarme nunca. Eso fue tu obligación como padre, me gritó. Yo no pedí nacer. Tú decidiste tenerme, tú tenías que mantenerme. Sus palabras me partieron el alma en pedazos. Pero ahora que yo necesito. Ahora que tú necesitas, es mi problema, me interrumpió de nuevo. ¿Sabes cuánto gasté en tu operación de vesícula el año pasado? ¿Sabes cuántas consultas gratis te he dado? Ya pagué mi deuda contigo. La secretaria y las pacientes de afuera podían escuchar perfectamente los gritos. Me daba vergüenza ajena, pero más vergüenza me daba tener una hija tan cruel. Patricia, por favor, baja la voz. La gente nos está escuchando. ¡Que nos escuchen!, gritó aún más fuerte. Que sepan que mi papá vive de limosna, que a los 71 años todavía viene a pedirme dinero como un niño. No vengo a pedir limosna, le dije tratando de mantener la dignidad. Vengo a pedirle ayuda a mi hija, que es doctora, que sabe lo que significa tener el corazón enfermo. No, me cortó definitivamente. No pagaré nada más por ti. Ya hice suficiente. Búscate un trabajo, búscate otro hijo, búscate a quien quieras, pero a mí no me vengas con tus lamentos de viejo. El silencio que siguió fue peor que sus gritos. Las lágrimas se me acumularon en los ojos, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Está bien, Patricia, le dije con la poca voz que me quedaba. Entiendo que ya no soy tu papá. Entiendo que ahora soy solo un estorbo. No eres un estorbo, me dijo con falsa suavidad, pero tampoco eres mi responsabilidad económica para siempre. Aprende a valerte por ti mismo, como aprendí yo. Salí de ese consultorio sintiendo que acababa de enterrar a mi única hija. En el elevador, una señora mayor me tocó el brazo. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, gracias,
le mentí. Solo vine a una consulta. Pero por dentro, mi corazón no solo estaba enfermo. Estaba completamente roto. Lo que Patricia nunca supo, lo que nadie en mi familia sabía, era que durante 40 años yo había sido el donador de sangre más constante del Hospital General de San Miguel de Allende. Todo empezó en 1983, cuando Patricia tenía apenas 12 años y su madre, mi esposa Esperanza, se estaba muriendo de cáncer en el estómago. Los médicos nos dijeron que necesitaba transfusiones constantes para aguantar la quimioterapia. Don Eusebio, me dijo el doctor Hernández ese día, su esposa va a necesitar muchas bolsas de sangre. Si usted es compatible, le recomendaría que se haga donador regular. Ahí descubrí que tenía sangre tipo O negativo, el tipo más raro y más valioso. Usted es un donador universal, me explicó la enfermera jefe, doña Carmen. Su sangre puede salvar a cualquier persona, sin importar su tipo. Es como tener un superpoder médico. Mi Esperanza murió después de 8 meses de batalla, pero en esos 8 meses yo había donado sangre 12 veces para ella y para otros pacientes que la necesitaban urgentemente. Cuando ella se fue, pensé que ya no tendría razón para seguir donando. Pero la enfermera Carmen me buscó una semana después del funeral. Don Eusebio, llegó un niño con leucemia. Sus papás son muy pobres, no pueden pagar la sangre privada. ¿Podría ayudarnos? Desde ese día, nunca paré. Cada 3 meses exactos, religiosamente, yo aparecía en el banco de sangre del hospital. Siempre los miércoles por la mañana, antes de ir al trabajo de construcción. Buenos días, don Eusebio, me saludaba doña Carmen. ¿Cómo se siente hoy? ¿Listo para salvar más vidas? Mi rutina era sagrada. Llegaba a las 7 de la mañana, me hacían los análisis de rigor, llenaba mis formularios y después me acostaba en esa camilla conocida mientras la aguja extraía 450 mililitros de mi sangre universal. ¿Para quién es hoy, enfermera?, siempre preguntaba. A veces era para una mujer en parto con complicaciones, otras veces para víctimas de accidentes carreteros, muchas veces para niños con cáncer. Su sangre ya ha salvado más de 200 personas, me dijo doña Carmen en mi donación número 180. Usted es un héroe anónimo, don Eusebio. Pero yo nunca me sentí como héroe. Solo como un hombre que había perdido a su esposa y quería evitar que otras familias pasaran por eso. El doctor Martínez, el nuevo director del Banco de Sangre, me conocía como leyenda, don Eusebio Morales, el hombre que nunca falta. En 40 años solo ha cancelado 3 citas. Una por neumonía, otra por fractura de brazo y otra cuando se murió su esposa. Lo que más me dolía era que Patricia trabajaba literalmente en el mismo sistema de salud y nunca se enteró de mis donaciones. Cuando ella hacía sus residencias médicas, cuando trabajaba en urgencias del Hospital General antes de abrir su consultorio privado, yo seguía llegando cada 3 meses al banco de sangre. Éramos 2 fantasmas trabajando en el mismo edificio. Ella salvando corazones arriba, yo donando sangre abajo. Nunca coincidimos. Doctor, ¿conoce a la doctora Patricia Morales?, le pregunté una vez al doctor Martínez. Por supuesto. Excelente cardióloga. ¿Por qué? Es mi hija, le dije con orgullo. No puede ser. ¿La hija del donador universal es la doctora Patricia? ¡Qué increíble! ¿Ella sabe de sus donaciones? No. Le mentí. Quiero que sea sorpresa. La verdad era que nunca se lo dije porque pensé que le daría vergüenza tener un papá que trabajaba en construcción pero se la pasaba en hospitales. Pensé que prefería mantener separados sus 2 mundos, el elegante de su consulta privada y el humilde del banco de sangre donde su papá obrero salvaba vidas en silencio. En mi carnet de donador, que siempre cargaba en la cartera, tenía un registro perfecto. 203 donaciones exitosas, 0 rechazos, 0 complicaciones. Don Eusebio, me dijo la nueva enfermera jefe hace 2 años, usted ha donado más de 91 litros de sangre en su vida. ¿Se da cuenta de que eso son casi 4 veces todo el volumen de sangre de su cuerpo? No, no me daba cuenta. Solo sabía que cada vez que donaba, alguien vivía un día más con su familia. Cada bolsa de mi sangre era una segunda oportunidad, una vida salvada, una familia que no tendría que pasar por el dolor que yo pasé cuando perdí a mi Esperanza. Y ahora, en este taxi rumbo al hospital, mi carnet de donador en la mano temblorosa, me daba cuenta de la ironía más cruel del mundo.
Toda esa sangre que había donado para salvar extraños, ahora la necesitaba para salvar a la única persona que me había rechazado. La hija que pensaba que su papá no servía para nada, no sabía que su papá había servido para salvar más de 200 vidas. Incluida, muy pronto, la suya. La sangre tipo O negativo es el tesoro más preciado de cualquier hospital del mundo. Solo el 7% de la población mundial la tenemos, pero es compatible con todos los otros tipos de sangre. Somos los donadores universales, los comodines médicos, los salvavidas de emergencia. Cuando alguien llega desangrándose a urgencias y no hay tiempo para hacer análisis, gritan, traigan O negativo. Porque nuestra sangre nunca mata, siempre salva. El doctor Martínez me lo explicó así: don Eusebio, imagine que los tipos de sangre son como llaves y cerraduras. La mayoría de la gente tiene llaves muy específicas que solo abren su propia cerradura. Pero usted tiene la llave maestra, la que abre todas las puertas, la que puede salvar a cualquier persona en cualquier momento. Durante estos 40 años, mi sangre universal había recorrido las venas de bebés recién nacidos, madres en parto, abuelas con cáncer, jóvenes accidentados, niños con leucemia. Era como si una parte de mí siguiera viviendo en cientos de personas por todo Guanajuato. La enfermera Carmen llevaba un registro personal de mis milagros, como ella los llamaba. Don Eusebio, ¿se acuerda de la niña que llegó en febrero del 94? ¿La que atropelló el camión frente a la escuela primaria? ¿La pequeña Ana María? Esa misma. Su sangre la salvó. Ayer se graduó de maestra. Me mandó una foto con su título. Casos como ese había cientos. El joven Luis, accidente de moto en el 98, ahora es papá de 3 hijos. La señora Gloria, hemorragia en el parto del 2001, vio crecer a su hija hasta casarse. Don Roberto, infarto masivo en el 2010, siguió trabajando sus tierras 8 años más. Todos ellos tenían mi sangre corriendo por sus arterias, todos ellos eran mis hijos secretos de la vida. Su sangre es oro líquido, me decía el doctor Hernández cada vez que me veía llegar. Hay gente que gana dinero vendiendo oro. Usted salva vidas regalándolo. El banco de sangre del Hospital General tenía un protocolo especial para emergencias. En caso de no tener O negativo en reserva, llamar inmediatamente a don Eusebio Morales, teléfono 415-152-3847, disponible las 24 horas. 3 veces me habían despertado a medianoche para emergencias críticas. Una vez, en Navidad del 2018, estaba cenando en casa cuando sonó el teléfono. Don Eusebio, llegó una familia completa accidentada en la carretera libre. Papá, mamá y 2 niños. Todos necesitan O negativo urgente. Dejé mi cena de Nochebuena y corrí al hospital. Esa noche doné el máximo permitido y después me quedé toda la madrugada esperando noticias. Los 4 se salvaron, me dijo el doctor de guardia al amanecer. Esa familia va a estar junta esta Navidad gracias a usted. Lo más irónico era que yo tenía una condición médica que hacía mis donaciones aún más valiosas. Mi corazón enfermo me obligaba a tomar medicamentos que purificaban mi sangre de manera natural. Don Eusebio, me explicó la hematóloga el año pasado, sus medicinas cardíacas hacen que su sangre sea excepcionalmente limpia. Sin colesterol alto, sin toxinas, sin impurezas. Es sangre de primera calidad, mejor que la de gente 20 años más joven. ¡Qué paradoja! Mi corazón roto producía la sangre más pura del hospital. Y ahora, sentado en este taxi a las 3:30 de la madrugada, me daba cuenta de que toda esa sangre que había regalado durante 4 décadas estaba a punto de cumplir su misión más importante y más dolorosa. Patricia, la hija que me había dicho que no servía para nada, estaba luchando por su vida necesitando exactamente lo único para lo que yo sí servía: salvar vidas con mi sangre universal. El taxista redujo la velocidad frente al Hospital General. Ya llegamos, don Eusebio, me dijo con respeto. Que Dios lo acompañe. Gracias, le respondí bajándome con mi carnet de donador en la mano. Dios ya me acompañó durante 40 años. Ahora es tiempo de acompañar a mi hija. Las puertas automáticas de urgencias se abrieron como siempre, pero esta vez no venía a donar para un extraño. Esta vez venía a donar para la persona que más daño me había hecho y que más amaba en el mundo. Mi sangre universal estaba a punto de enfrentar su prueba más cruel:
salvar a quien me había dicho que no valía nada. Mientras caminaba por los pasillos del Hospital General hacia el área de urgencias, cada rincón me traía recuerdos de las vidas que había ayudado a salvar. En esa sala de espera verde, en 1987, conocí a don Manuel, un campesino de 60 años que había tenido un accidente con su machete cortando caña. «Se va a desangrar si no conseguimos O negativo ahora mismo», gritaba el doctor. Mi sangre lo salvó, y 2 años después me lo encontré en el mercado. «Don Eusebio, por usted mis nietos tienen abuelo todavía». Me regaló un costal de elotes que compartí con todo el vecindario. En el pasillo de pediatría, junto a esos murales de caricaturas, había salvado a la pequeña Carmen en 1995. Apenas 5 años, leucemia aguda, necesitaba transfusiones cada semana durante 6 meses. Sus papás eran trabajadores de una maquiladora, sin dinero para pagar sangre privada. «Don Eusebio viene especialmente por usted, princesa», le decía la enfermera mientras yo estaba en la camilla de al lado donando. Carmen me dibujaba cartas con crayones mientras mi sangre pasaba a su cuerpecito. «Gracias, señor Ángel», me decía con su vocecita. Hoy Carmen tiene 28 años, es enfermera en el mismo hospital y cada vez que me ve me abraza. «Mi segundo papá», me dice. «El papá de mi sangre nueva». En la sala de maternidad había salvado a más de 30 mujeres con hemorragias postparto. La más memorable fue doña Rosa en el año 2000, una señora de 42 años que tuvo su 5º hijo con complicaciones terribles. «Se nos va», murmuró el doctor a la enfermera, pensando que no los escuchaba. Doné 2 veces esa semana para ella. Rosa no solo sobrevivió, sino que su bebé, Eusebio Rosa como me bautizó en mi honor, ahora es estudiante de medicina. «Don Eusebio», me dijo Rosa hace 2 años, «mi hijo quiere ser doctor por usted. Dice que quiere salvar vidas como el señor que salvó a su mamá». En el área de traumatología recordé a Javier, un joven de 24 años que se volcó en su motocicleta camino a su boda en 2008. Llegó con traumatismo craneal severo, perdiendo sangre por oídos y boca. «Necesitamos 5 bolsas de O negativo inmediatamente», ordenó el neurocirujano. Yo doné una, pero no era suficiente. Llamé a mis conocidos del banco de sangre: «Busquen a todos los O negativos de la ciudad. Este muchacho se va a casar mañana». Conseguimos la sangre, Javier sobrevivió, y en su boda 6 meses después, ya recuperado completamente, me invitó como padrino de honor. «Don Eusebio, usted es el primer invitado en nuestra lista», me dijo su novia, ahora esposa y madre de sus 3 hijos. «Sin usted, Javier no estaría aquí». El caso más impactante había sido en 2015. Una familia completa de turistas americanos volcó su camioneta en la carretera a Dolores Hidalgo. Papá, mamá, abuela y 2 gemelas de 8 años, todos tipo O negativo, todos desangrándose simultáneamente. El hospital declaró emergencia máxima. «Don Eusebio, necesitamos un milagro», me dijo por teléfono el doctor Martínez. «¿Puede venir con algunos familiares donadores?» «Doctor, yo soy suficiente milagro para 5 personas», le respondí. Doné el máximo permitido y me quedé en el hospital coordinando con otros donadores O negativos de ciudades vecinas. Los 5 sobrevivieron. 6 meses después recibí una carta desde Texas. «Dire Mr. Eusebio, you have our entire family. Our daughters draw pictures of their Mexican angel every day. We named our dog Eusebio in your honor». Adjuntaron fotos de toda la familia saludable, con un perro Golden Retriever muy sonriente. Pero la historia que más me llegaba al corazón era la de mi ahijado Sebastián. En 2012 nació con una enfermedad rara en la sangre que requería transfusiones cada mes. Sus papás, María y Jorge, eran mis vecinos del barrio, gente muy humilde que trabajaba limpiando casas. «Don Eusebio», me suplicó María un día llorando, «los doctores dicen que Sebastián necesita un donador fijo. Sin transfusiones mensuales, no va a llegar al año de edad». Me convertí en su donador personal durante 5 años. Cada mes, religiosamente, yo llegaba al hospital el mismo día que traían a Sebastián para su transfusión. El niño crecía con mi sangre corriendo por sus venas. «Papá Eusebio», me decía cuando aprendió a hablar, «¿me trajiste sangre nueva?». A los 6 años, milagrosamente, su médula ósea se recuperó completamente. Ya no necesitaba transfusiones.
Sebastián hoy tiene 11 años, juega fútbol en el equipo de la escuela, saca puras buenas calificaciones. Don Eusebio, me dijo María hace un mes, Sebastián dice que cuando sea grande va a ser doctor para salvar niños como usted lo salvó a él. Todas estas historias pasaron por mi mente mientras me acercaba a la sala de urgencias donde estaba mi hija. Más de 200 personas habían vivido años extra, décadas extra, vidas completas gracias a mi sangre. Niños que se hicieron adultos, jóvenes que se casaron y tuvieron hijos, abuelos que conocieron a sus nietos. Mi sangre universal había creado una familia invisible de sobrevivientes, todos unidos por el mismo líquido vital que corría por sus arterias. Y ahora, la ironía más dolorosa del mundo, la única persona que nunca había valorado mi existencia estaba a punto de depender de esa misma sangre que había regalado sin pensar a completos extraños. Patricia tenía 38 años y estaba en el mejor momento de su carrera médica cuando el destino decidió darle la lección más cruel de su vida. 3 meses exactos después de haberme corrido de su consultorio, ella estaba viviendo su sueño profesional perfecto. Acababa de ser invitada como conferencista principal del Congreso Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. La doctora Patricia Morales presentará su investigación revolucionaria sobre bypass coronarios mínimamente invasivos, anunciaba el programa del Congreso. Era el reconocimiento más importante de su carrera, la confirmación de que había llegado a la élite médica nacional. El día del accidente, viernes 15 de diciembre, Patricia había tenido la mejor presentación de su vida. Más de 500 cardiólogos de todo el país aplaudieron de pie su ponencia sobre técnicas quirúrgicas innovadoras. Doctora Morales, le dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Cardiología durante la cena de gala, su técnica va a revolucionar la cirugía cardíaca en América Latina. Queremos que dirija el programa de capacitación nacional el próximo año. Esa noche Patricia me llamó por teléfono, algo que no hacía desde septiembre. Papá, me dijo con una voz que no había escuchado desde que era niña, una voz casi dulce, quería contarte que me fue muy bien en el Congreso. Van a publicar mi investigación en la revista internacional más importante. ¡Qué bueno, mija!, le respondí desde mi cama, sorprendido por su llamada. Siempre supe que ibas a llegar muy lejos. Papá, cuando regrese a San Miguel, me gustaría que platicáramos, me dijo con una suavidad extraña. Han pasado muchas cosas y creo que necesitamos hablar. Mi corazón viejo se llenó de esperanza. Tal vez el éxito la había hecho reflexionar. Tal vez la niña que una vez prometió cuidarme cuando me lastimara seguía viva en algún lugar de esa doctora exitosa. Cuando quieras, Patricia. Yo siempre estoy aquí. Lo sé, papá, me dijo con la voz quebrada. Por eso te llamo. Porque sé que siempre estás ahí, aunque yo no lo merezca. Fueron las últimas palabras que intercambiamos antes del accidente. Patricia salió de la Ciudad de México a las 11:30 de la noche del viernes, después de la cena de clausura del Congreso. Quería llegar temprano el sábado para hacer las paces conmigo, según me dijeron después los investigadores del accidente. Tomó la autopista libre para ahorrar las casetas, manejando su BMW blanco por carreteras solitarias bajo la lluvia de diciembre. El reporte oficial del accidente dice que fue a las 2:47 de la madrugada, kilómetro 47 de la autopista Querétaro-San Miguel de Allende. Un tráiler con exceso de velocidad y frenos mojados no pudo frenar en una curva pronunciada. El chofer se quedó dormido por 3 segundos, suficientes para que el tráiler se saliera de su carril y impactara de lado el BMW de Patricia. El golpe fue tan fuerte que el auto dio 3 vueltas completas antes de detenerse, me explicó después el oficial de tránsito. Es un milagro que su hija siguiera con vida cuando llegaron los paramédicos. Patricia quedó atrapada entre los hierros retorcidos durante 40 minutos mientras los bomberos cortaban el metal. Perdió el conocimiento inmediatamente por el traumatismo craneal, pero su corazón siguió latiendo débilmente durante todo el rescate. Cuando la sacamos del auto, ya había perdido casi 3 litros de sangre, me dijo el paramédico que la atendió primero. Tenía fracturas múltiples, ruptura de bazo, perforación pulmonar y sangrado cerebral. Cualquier persona normal habría muerto en los primeros 10 minutos. Pero Patricia era cardióloga, conocía su propio cuerpo mejor que nadie. Incluso inconsciente, su corazón entrenado siguió bombeando sangre con una eficiencia que desafió todas las estadísticas médicas. Su hija luchó por su vida como una guerrera,
me dijo el doctor de urgencias cuando llegué al hospital. Pero llegó un momento en que su propio corazón ya no pudo más. Necesita transfusiones masivas, cirugía inmediata y mucha suerte. La ironía más cruel del destino era que Patricia, la cardióloga experta en salvar corazones, ahora tenía su propio corazón fallando por falta de sangre. Y la única persona en todo Guanajuato con suficiente sangre compatible para salvarla era el viejo inútil al que había rechazado 3 meses atrás, el papá que según ella no servía para nada. El viernes por la noche había sido la doctora más exitosa del Congreso Nacional. El sábado en la madrugada era una paciente más en urgencias, dependiendo de la misma sangre universal que yo había estado donando durante 40 años para salvar a completos extraños. Si ella supiera que en su cartera médica, al lado de su identificación de doctora exitosa, el destino había puesto el nombre de su papá como único donador compatible disponible a esas horas de la madrugada. Cuando llegué al Hospital General a las 4 de la madrugada, el caos era total. Nunca había visto tanta gente corriendo por los pasillos, tantas luces encendidas, tanto ruido de máquinas y voces desesperadas. «Necesitamos más O negativo ahora», gritaba una enfermera mientras corría hacia el quirófano. «La paciente de la sala 3 se está desangrando». La doctora García, que me había llamado por teléfono, me recibió en la puerta de urgencias con cara de agotamiento total. Tenía las manos manchadas de sangre, el uniforme arrugado y esa mirada de pánico que solo he visto en médicos cuando saben que están perdiendo la batalla. «Don Eusebio, gracias a Dios que vino tan rápido», me dijo mientras me jalaba del brazo hacia adentro. «La situación es crítica. Su hija ya lleva 3 horas en cirugía y hemos usado todas nuestras reservas de sangre O negativo». «¿Cuánta sangre ha perdido?», le pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro mi corazón viejo estaba corriendo como máquina de tren. «Casi 5 litros», me respondió con voz quebrada. Su bazo estaba completamente destrozado, tuvimos que operarlo de emergencia. El sangrado interno era masivo. Los cirujanos lograron controlarlo, pero ahora viene lo más difícil, la recuperación. Y para eso necesita transfusiones constantes durante las próximas 6 horas. Mientras caminábamos hacia el área de donadores, pude ver el drama que se estaba desarrollando en todo el hospital. En la sala de espera estaban el doctor Martínez del banco de sangre, 3 enfermeras jefes y 2 médicos que no reconocí haciendo llamadas telefónicas desesperadas. «Llamé a todos los hospitales de Guanajuato», gritaba el doctor Martínez al teléfono. «León no tiene, Celaya no tiene, Irapuato tampoco. El último donador O negativo registrado donó hace 6 semanas y todavía no puede volver a donar». La enfermera jefe, doña Carmen, la misma que me conocía desde hace 40 años, estaba coordinando llamadas a la Ciudad de México. «Hospital General del DF, necesitamos sangre O negativo urgente para trasladar a Guanajuato», decía con voz de súplica. «¿Cómo que no tienen disponible hasta el lunes? Es sábado de madrugada, la paciente no puede esperar hasta el lunes». En otra esquina, una enfermera más joven estaba llamando a bancos de sangre privados. «¿Cuánto cuesta el litro de O negativo para emergencia? ¿15.000 pesos el litro? Necesitamos 3 litros. Sí, 45.000 pesos, pero los necesitamos ahorita». Un residente de primer año llegó corriendo desde el quirófano. «Doctor Martínez, el cirujano dice que necesita por lo menos 2 litros más en la próxima hora o la paciente no va a resistir. Su presión arterial está bajando peligrosamente». «¿Y los familiares?», preguntó doña Carmen. «¿No hay alguien de la familia que pueda donar?». «Su papá es el único familiar directo», respondió el residente mirándome, sin saber que yo era exactamente ese papá. «Pero es un señor mayor, tendríamos que hacerle estudios completos antes de autorizar la donación». Fue entonces cuando la doctora García se dio cuenta de la situación. «¡Momento!», gritó de repente. «Don Eusebio, usted es nuestro donador universal. Usted es O negativo». Todas las miradas se volvieron hacia mí. El doctor Martínez casi se desmaya cuando me reconoció. «Don Eusebio Morales. Nuestro donador de 40 años. ¿Cómo no me di cuenta antes?». Doña Carmen se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío. El papá de la doctora Patricia es nuestro donador universal. Es como si el destino hubiera planeado todo esto». El drama que siguió fue cinematográfico. En menos de 5 minutos,
Todo el personal médico se enteró de que el hombre que había estado donando sangre en ese hospital durante 4 décadas era exactamente el padre de la doctora que se estaba muriendo por falta de sangre compatible. «Esto es increíble», murmuró el cirujano principal cuando bajó del quirófano a conocerme. «Durante todos estos años hemos tenido al padre y a la hija trabajando en el mismo sistema de salud sin saber que estaban conectados». «Doctor», le dije con la voz más firme que pude, «no importan las coincidencias. Lo que importa es que mi hija viva. ¿Cuánta sangre necesita?» «Don Eusebio», me respondió con respeto profundo, «usted ha donado 203 veces en su vida. Su cuerpo está acostumbrado al proceso, su sangre es de la mejor calidad que tenemos registrada. Pero esta vez es diferente. Esta vez necesitamos que done el máximo permitido para una situación de vida o muerte». «¿Cuánto es el máximo?», pregunté sin dudar ni un segundo. «2 unidades completas», me respondió. 900 mililitros. Es arriesgado para alguien de su edad, pero técnicamente usted está en mejor condición física que donadores de 50 años. La ironía del momento era abrumadora. Después de 40 años donando para salvar extraños, mi sangre universal estaba a punto de enfrentar su misión más importante y más personal. La hija que me había dicho que no servía para nada estaba literalmente dependiendo de lo único para lo que yo había servido toda mi vida. Me quedé parado en el pasillo del hospital durante varios minutos, sosteniendo mi carnet de donador con manos temblorosas, mientras todo el personal médico esperaba mi respuesta. 900 mililitros de sangre. Era una cantidad peligrosa para alguien de mi edad, especialmente con mi corazón enfermo, pero técnicamente factible según mis 40 años de registro perfecto como donador. La pregunta no era médica, era emocional. ¿Debía arriesgar mi vida para salvar a la hija que me había humillado públicamente hace solo 3 meses? «Don Eusebio», me dijo suavemente doña Carmen, la enfermera que me conocía desde que empecé a donar, «entendemos y necesita pensarlo. Es una decisión muy personal». Pero yo ya sabía la respuesta desde el momento que recibí la llamada telefónica. El problema era que mi orgullo herido luchaba contra mi amor de padre en una batalla silenciosa que nadie más podía ver. Durante esos minutos eternos, reviví cada palabra cruel que Patricia me había dicho. «No pagaré nada por ti. Búscate la vida como puedas. Ya no tengo edad para mantenerte. Eres solo una carga económica». Sus palabras habían sido como cuchillos, cada una diseñada para lastimarme donde más dolía. En mi dignidad de padre, en mi valor como persona, en mis 40 años de sacrificio para darle la mejor educación. «Doctor», le dije finalmente al cirujano, «antes de tomar la decisión final, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Mi hija sabe que estoy aquí? ¿Sabe que soy yo quien puede salvarla?» «Don Eusebio, su hija está sedada e intubada desde que llegó», me respondió con honestidad. «No ha recuperado la conciencia. Técnicamente, ella no sabe nada de lo que está pasando». «Perfecto», le dije con una sonrisa triste. «Así debe ser». En ese momento tomé la decisión más importante de mis 71 años de vida. No iba a donar mi sangre para que Patricia me agradeciera. No iba a hacerlo para demostrarle que ella estaba equivocada sobre mi valor. No iba a hacerlo esperando una disculpa o un reconocimiento. Iba a hacerlo porque eso es lo que hacen los padres. Aman incondicionalmente, incluso cuando no son amados de vuelta. «Doctora García», le dije con voz firme, «quiero que quede muy claro algo antes de que empecemos. Mi hija no debe enterarse nunca de que yo doné para salvarla. En sus registros médicos, por favor pongan que la sangre vino de donadores anónimos». «Pero don Eusebio», me interrumpió el doctor Martínez, «¿por qué? Esto es algo hermoso, algo que podría reconciliarlos para siempre». «Precisamente por eso», le expliqué. «Si Patricia se entera de que su papá inútil fue quien la salvó, va a sentirse obligada a quererme por gratitud, no por amor genuino. Y yo no quiero el cariño de mi hija como pago por haberle salvado la vida. Quiero que cuando ella se recupere, si algún día decide volver a buscarme, sea porque realmente extraña a su papá, no porque se siente en deuda conmigo». El silencio que siguió fue profundo. Todos los médicos y enfermeras me miraban con una mezcla de admiración y asombro. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Don Eusebio», me dijo con voz quebrada,
En 40 años trabajando en este hospital, nunca he visto un amor tan grande y tan desinteresado. No es amor desinteresado, le respondí. Es amor de padre. Los padres no amamos esperando recibir algo a cambio. Amamos porque no podemos hacer otra cosa. Me dirigí hacia la sala de donadores con paso firme, pero antes de entrar me volví hacia todo el equipo médico. Una cosa más, doctores. Cuando mi hija despierte y pregunte cómo consiguieron la sangre, díganle que tuvieron mucha suerte, que apareció un donador anónimo a último momento. Díganle que ese donador pidió específicamente que no revelaran su identidad, que solo quería salvar una vida sin recibir nada a cambio. ¿Y si ella insiste en conocer al donador?, preguntó el residente joven. Díganle que es política del hospital proteger la privacidad de los donadores anónimos, respondí. Díganle que el donador se fue sin dejar datos de contacto, que solo dijo que esperaba que ella tuviera una vida larga y feliz. Mientras me preparaba para la donación más importante de mi vida, pensé en la paradoja hermosa de este momento. Patricia iba a vivir gracias a la sangre del hombre que ella consideraba inútil. Iba a seguir siendo doctora, salvando corazones, construyendo su carrera exitosa, todo alimentado por la sangre del papá que había rechazado. Y ella nunca lo sabría. Esa era mi venganza perfecta, salvarle la vida en secreto. Demostrarle al destino que el viejo inútil sí servía para algo, aunque ella jamás se enterara. Mi sangre universal iba a correr por sus venas para siempre, recordándole silenciosamente que el amor de padre es el único amor que no espera nada a cambio, ni siquiera reconocimiento. Me acosté en la camilla de donaciones número 3, la misma donde había donado sangre durante 40 años, pero esta vez todo se sentía diferente. Las enfermeras se movían con una urgencia que nunca había visto, revisando mi presión arterial cada 2 minutos, monitoreando mis signos vitales como si fuera un paciente en cuidados intensivos. Don Eusebio, me dijo doña Carmen mientras preparaba el equipo de extracción, vamos a hacer esto muy lentamente. 450 mililitros primero, esperamos 15 minutos y después otros 450. Su corazón va a trabajar más fuerte de lo normal, pero tenemos cardiólogo de guardia monitoreándolo permanentemente. A través de las paredes delgadas del banco de sangre, podía escuchar el caos del quirófano donde estaban operando a Patricia. Presión arterial bajando a 60/30, gritaba una voz. Necesitamos esa sangre ahora. Mi corazón viejo se aceleró peligrosamente cuando escuché a mi hija luchando por su vida a solo 20 metros de distancia. El electrocardiograma que me habían conectado empezó a pitar de manera irregular. Don Eusebio, necesita calmarse, me dijo el cardiólogo de guardia, un doctor joven que no conocía mi historia. Su corazón está respondiendo al estrés emocional. Respire profundo. Pero ¿cómo podía calmarme cuando cada pitido de las máquinas del quirófano era el sonido de mi hija muriendo? Doctora García, le dije a la coordinadora médica, ¿puedo pedirle un favor? ¿Puede conectar el interfón para que yo pueda escuchar lo que está pasando en la cirugía? Don Eusebio, no es recomendable. Va a ser muy angustiante para usted escuchar. Por favor, le supliqué. Necesito saber que cada gota de mi sangre está ayudando. Necesito estar presente en su recuperación, aunque ella no lo sepa. Conectaron el interfón y durante los siguientes 40 minutos viví la experiencia más intensa de mi vida. Mientras mi sangre salía gota a gota hacia las bolsas estériles, yo podía escuchar cada palabra de los cirujanos trabajando para salvar a Patricia. Primera unidad de O negativo conectada, anunció una enfermera del quirófano. Presión arterial subiendo a 80/50. Era mi sangre entrando al cuerpo de mi hija. Por primera vez en 3 meses, ella estaba recibiendo algo mío, algo que la estaba manteniendo viva. Su saturación de oxígeno está mejorando, dijo el anestesiólogo. La sangre nueva está llegando al cerebro. Mi sangre estaba alimentando el cerebro brillante de Patricia, el mismo cerebro que había usado para estudiar medicina, para salvar otros corazones, para convertirse en la doctora más exitosa de San Miguel de Allende. El mismo cerebro que 3 meses atrás me había dicho que yo no servía para nada. Segunda unidad conectada, anunció la enfermera. Presión arterial estabilizándose en 90/60. La paciente está respondiendo excelente a la transfusión. En mi camilla,
Yo sentía como mi propio cuerpo se debilitaba con cada mililitro que donaba, pero mi espíritu se fortalecía escuchando la mejoría de Patricia. Mi sangre universal, la misma que había salvado a más de 200 personas durante 4 décadas, ahora estaba cumpliendo su misión más importante: mantener vivo el corazón de la hija que más amaba en el mundo. Don Eusebio, me murmuró doña Carmen con lágrimas en los ojos, su presión arterial está bajando. Ya donó 700 mililitros. ¿Se siente mareado? Estoy perfecto, le mentí, aunque la verdad era que veía estrellitas y sentía que el mundo me daba vueltas. Siga extrayendo. Mi hija necesita esa sangre más que yo. A través del interfón escuché la voz del cirujano principal. ¡Increíble! La hemorragia interna está controlada completamente. Esta sangre es de primera calidad. ¿De dónde la consiguieron? Donador anónimo, doctor, respondió la enfermera siguiendo mis instrucciones. Llegó a las 4 de la madrugada específicamente para esta emergencia. Pues díganle a ese donador anónimo que acaba de salvar una vida, dijo el cirujano. La doctora Patricia va a salir adelante. Su corazón está bombeando fuerte otra vez. Esas fueron las palabras más hermosas que había escuchado en mi vida. Mi hija iba a vivir. Mi sangre la había salvado. Y ella nunca sabría que su papá inútil había sido su ángel guardián en la madrugada más oscura de su vida. Cuando terminé de donar los 900 mililitros completos, me sentía físicamente agotado pero emocionalmente completo. Habían sido 40 años de donaciones preparándome para este momento exacto: salvar a la persona más importante de mi vida de la manera más anónima posible. Don Eusebio, me dijo el doctor Martínez mientras me ayudaba a incorporarme lentamente, lo que usted hizo esta madrugada va a pasar a la historia de este hospital. Un padre donando para salvar a su hija sin que ella lo sepa. No, doctor, le respondí con una sonrisa débil pero satisfecha. Lo que pasó esta madrugada fue que un donador anónimo salvó la vida de una doctora brillante. Nada más. Y así debe quedar registrado para siempre. 3 días después de la donación, Patricia despertó del coma inducido en la unidad de cuidados intensivos. Yo estaba esperando en el pasillo del hospital, debilitado por la pérdida masiva de sangre, pero negándome a irme a casa hasta saber que ella estaba completamente fuera de peligro. Durante esos 3 días, había sido una especie de fantasma en el Hospital General. Todos los médicos y enfermeras me conocían como el héroe anónimo que había salvado a la doctora Patricia, pero oficialmente yo no existía en los registros de su recuperación. Don Eusebio, me dijo doña Carmen el martes por la mañana, su hija está despierta y preguntando cómo consiguieron la sangre que le salvó la vida. Quiere conocer al donador para agradecerle. Mi corazón se aceleró peligrosamente. ¿Qué le dijeron? Exactamente lo que usted nos pidió, me respondió. Que fue un donador anónimo que llegó de madrugada, que donó específicamente para ella y que pidió mantener su identidad en secreto. ¿Y cómo reaccionó? Se puso a llorar, don Eusebio. Dice que quiere escribirle una carta al donador aunque nunca sepa quién es. Esa tarde, escondido detrás de la puerta de cristal de la unidad de cuidados intensivos, pude ver a mi hija despierta por primera vez en 3 días. Estaba muy débil, con tubos y cables conectados por todo el cuerpo, pero sus ojos brillaban con esa inteligencia que siempre había tenido desde niña. La doctora García estaba a su lado explicándole los detalles de su accidente y recuperación. Doctora Morales, le decía con voz profesional, usted perdió casi 5 litros de sangre. Técnicamente, debería haber muerto en la primera hora. Lo que la salvó fue conseguir sangre tipo O negativo de la mejor calidad que hemos visto en este hospital. ¿Quién era el donador?, preguntó Patricia con voz débil pero determinada. ¿Por qué no quiere que lo conozca? Dijo que era política personal suya nunca conocer a las personas que salva, mintió la doctora García perfectamente. Dijo que había donado sangre durante décadas para ayudar a completos extraños y que usted no debía ser diferente. Patricia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Después dijo algo que me rompió el corazón en pedazos. Doctora, ese donador anónimo es mejor persona que yo. Yo soy doctora, se supone que ayudo a la gente, pero hay personas en mi propia familia a las que he tratado muy mal. ¿A qué se refiere?, preguntó la doctora García, aunque obviamente sabía exactamente de qué hablaba. A mi papá,
dijo Patricia empezando a llorar. Hace 3 meses lo traté de manera horrible. Le negué ayuda cuando la necesitaba, lo humillé públicamente, le dije cosas terribles. Y ahora un completo extraño dona su sangre para salvarme la vida sin pedir nada a cambio. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Doctora, yo me convertí en la clase de persona que desprecia a los pobres, que piensa que la gente vale según cuánto dinero tiene. Pero este donador anónimo me está enseñando lo que realmente significa ser buena persona. Desde mi escondite detrás de la puerta, yo también estaba llorando. Mi hija estaba aprendiendo la lección más importante de su vida, y ni siquiera sabía que su maestro era el papá al que había rechazado. ¿Qué piensa hacer cuando se recupere?, le preguntó la doctora García. Lo primero que voy a hacer es buscar a mi papá y pedirle perdón, respondió Patricia con determinación. No importa si él no me perdona. No importa si ya no quiere saber nada de mí. Necesito decirle que me equivoqué, que él vale más que todo mi éxito profesional junto. En ese momento, la enfermera del turno vespertino entró con los resultados de los análisis de sangre más recientes. Doctora Morales, sus niveles están perfectos. La sangre que recibió es de calidad excepcional. Es como si hubiera recibido un regalo médico. ¿Un regalo médico?, preguntó Patricia. Sí, explicó la enfermera. La sangre que recibió tiene características muy especiales. Está completamente libre de toxinas, con niveles perfectos de hierro y proteínas. Es sangre de alguien que ha mantenido un estilo de vida muy saludable durante décadas, probablemente alguien que ha donado regularmente durante años. Patricia se quedó pensativa. ¿Saben algo más sobre este donador misterioso? Solo sabemos que llegó a las 4 de la madrugada cuando recibimos su llamada de emergencia, dijo la doctora García. Como si hubiera estado esperando toda su vida para salvar exactamente su vida, doctora Morales. ¡Qué extraño!, murmuró Patricia. Es como si el destino hubiera puesto a la persona correcta en el lugar correcto en el momento exacto. Desde mi escondite, sonreí por primera vez en 3 días. Si ella supiera que el destino no había puesto a la persona correcta en el lugar correcto. El destino había puesto al papá correcto en el momento correcto, después de 40 años de preparación silenciosa para salvar exactamente a la hija que más amaba en el mundo. Una semana después del accidente, Patricia había sido trasladada a una habitación privada en el área de recuperación. Su estado físico mejoraba día a día, pero emocionalmente estaba pasando por la crisis más profunda de su vida adulta. El enfrentarse a la muerte la había transformado completamente. La doctora arrogante y exitosa había desaparecido, reemplazada por una mujer quebrada que cuestionaba cada decisión que había tomado en los últimos años. Doctora García, le dijo Patricia una tarde mientras revisaban sus últimos estudios, necesito contarle algo que me está atormentando. No puedo dejar de pensar en mi papá. ¿Qué pasa con él?, preguntó la doctora, aunque sabía perfectamente la historia completa. Hace 3 meses lo traté de la peor manera posible. Vino a pedirme ayuda para sus medicinas del corazón y yo lo humillé públicamente en mi consultorio. Patricia comenzó a llorar otra vez. Le grité que no pagaría nada por él, que buscara la vida como pudiera. Delante de mi secretaria, delante de mis pacientes. La doctora García se sentó en la silla junto a su cama. ¿Y por qué hizo eso? Porque me había convertido en una persona horrible, admitió Patricia. Mi éxito profesional se me subió a la cabeza. Empecé a pensar que la gente pobre era culpable de su pobreza, que si mi papá necesitaba dinero era porque no había trabajado lo suficiente. ¿Y ahora qué piensa?, preguntó la doctora. Ahora pienso que soy la peor hija del mundo. Mi papá trabajó 12 horas diarias durante 20 años para pagar mis estudios de medicina. Vendió sus herramientas, hipotecó su casita, se quedó sin ahorros para que yo pudiera llegar a la universidad. Y cuando él necesitó mi ayuda, yo lo traicioné. Durante esos días de recuperación, Patricia empezó a hacer preguntas cada vez más específicas sobre su donador anónimo. Doctora, ¿el donador vino solo al hospital? Sí, llegó solo en la madrugada. ¿Era una persona joven? No, era un señor mayor de unos 70 años. Patricia se incorporó en la cama con curiosidad creciente. ¿Un señor de 70 años? ¿Y pudo donar 900 mililitros?
¿No es peligroso a esa edad? Normalmente sí, pero este señor tenía un historial médico excepcional. Había donado sangre durante décadas, su cuerpo estaba perfectamente acostumbrado al proceso. ¿Durante décadas? Patricia frunció el ceño. ¿Cuántas décadas? La doctora García se dio cuenta de que estaba dando demasiada información, pero era difícil evitar las preguntas inteligentes de una colega médica. Doctora Morales, no puedo darle más detalles sobre el donador. Son políticas de privacidad del hospital. Pero Patricia ya estaba pensando como la investigadora médica que era. Doctora, déjeme hacerle una pregunta técnica. ¿Cuántos donadores tipo O negativo de más de 60 años hay registrados en el Hospital General? No puedo darle esa información específica. Por favor. No le pregunto nombres, solo números estadísticos. La doctora García suspiró. Menos de 5 en todo Guanajuato. Patricia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Después hizo la pregunta que más temía la doctora García. Y de esos 5 donadores mayores, ¿cuántos tienen un historial de donaciones de décadas? Doctora Morales. Respóndame, por favor. Es importante para mí. Solo uno, admitió finalmente la doctora García. Solo hay un donador en toda la región con más de 40 años de historial de donaciones regulares. El shock en la cara de Patricia fue inmediato y devastador. Dios mío, no puede ser. Se llevó las manos a la cara, temblando. ¿Qué está pensando?, preguntó la doctora García, fingiendo no entender. Mi papá. Mi papá es donador de sangre desde hace décadas. Yo lo vi varias veces cuando era niña. Me llevaba al hospital cuando donaba. Patricia comenzó a hiperventilarse. El donador anónimo es mi papá. Mi papá me salvó la vida después de que yo lo rechacé. Doctora Morales, necesita calmarse. Su presión arterial está subiendo peligrosamente. No puedo calmarme. ¿Entiende lo que significa esto? Yo le dije a mi papá que no servía para nada, y 3 meses después él arriesga su vida para salvar la mía. Sin que yo lo supiera. Sin esperar nada a cambio. Las lágrimas corrían por su cara como cascadas. Mi papá es el donador anónimo. Por eso no quería que lo conociera. Porque sabía que si yo me enteraba me iba a sentir culpable para siempre. La doctora García no podía mantener el secreto por más tiempo. Doctora Morales, yo no puedo confirmar ni negar. No necesita confirmar nada, gritó Patricia. Yo sé que es él. Solo mi papá sería capaz de salvarme la vida después de lo que le hice. Solo él sería capaz de amor tan grande y tan desinteresado. En ese momento, Patricia tuvo el colapso emocional más grande de su vida. Todo su mundo perfecto, su arrogancia médica, su desprecio por los pobres, su crueldad con su padre, todo se desmoronó como castillo de naipes. «Soy la peor persona del mundo», gritaba entre sollozos. «Mi papá me salvó la vida y yo ni siquiera sabía que él era capaz de tanto amor». La doctora García tuvo que llamar al psicólogo del hospital porque Patricia entró en crisis de pánico al darse cuenta de la magnitud del amor incondicional de su padre y de su propia crueldad filial. Al día siguiente, Patricia exigió hablar con el doctor Martínez, director del banco de sangre. Había pasado toda la noche sin dormir, calculando fechas, recordando detalles de su infancia, conectando pistas que ahora le parecían obvias. «Doctor Martínez», le dijo cuando él entró a su habitación, «necesito que me muestre el expediente completo del donador Eusebio Morales». «Doctora Patricia, usted sabe que no puedo mostrar expedientes privados de otros pacientes». «No es otro paciente», gritó con desesperación. «Es mi papá. Y necesito ver qué clase de hombre es realmente, porque obviamente yo no tenía ni idea». El doctor Martínez suspiró profundamente. Después de 40 años conociendo a don Eusebio, después de haber sido testigo del amor más puro que había visto en su carrera médica, decidió que era hora de que Patricia conociera la verdad completa. «Está bien», dijo finalmente. «Pero prepárese, porque lo que va a escuchar va a cambiar su perspectiva de su padre para siempre». Abrió una carpeta gruesa, llena de formularios amarillentos de décadas pasadas.
Eusebio Morales comenzó a donar sangre en marzo de 1983, cuando usted tenía 12 años. Su primera donación fue para su esposa, su mamá de usted, que estaba luchando contra el cáncer. Patricia comenzó a llorar inmediatamente. Recordó perfectamente ese periodo, su madre enferma, su padre desapareciendo misteriosamente del hospital durante horas, ella pensando que la estaba abandonando en los momentos más difíciles. Papá donaba para mamá, murmuró. Y yo pensaba que nos había abandonado. Durante los 8 meses de enfermedad de su mamá, su papá donó 12 veces, continuó el doctor Martínez. Máximo legal cada vez. Después del funeral, pensamos que ya no regresaría. Pero apareció a la semana siguiente. ¿Por qué? Un niño con leucemia necesitaba sangre urgente. Sus padres no podían pagarla. Su papá dijo, si mi sangre sirvió para mi esposa, debe servir para otros hijos de familia. El doctor siguió leyendo el expediente con voz emocionada. Desde 1983 hasta 2023, 40 años exactos, su papá nunca faltó a una cita de donación. Cada 3 meses, religiosamente, siempre los miércoles por la mañana. ¿Cuántas personas salvó?, preguntó Patricia con voz quebrada. Según nuestros registros, su sangre directamente salvó 247 vidas. Indirectamente, probablemente el doble, porque muchas veces su sangre se usó para estabilizar pacientes que después recibieron otras transfusiones. Patricia se llevó las manos a la cabeza. ¿247 personas? ¿Mi papá salvó 247 personas? Doctora, su papá es una leyenda en este hospital. Lo llamamos el ángel silencioso. Hay familias enteras viviendo hoy gracias a él. El doctor Martínez abrió otra sección del expediente. Mire estos reportes médicos. La calidad de la sangre de su papá es excepcional. A los 71 años tenía mejor sangre que donadores de 30. Sin colesterol, sin toxinas, sin enfermedades. Es sangre pura. ¿Cómo es posible?, preguntó Patricia desde su perspectiva médica. Su corazón enfermo lo obligaba a llevar una vida muy disciplinada. Medicamentos purificadores, dieta estricta, ejercicio ligero, nada de alcohol ni tabaco. Irónicamente, su enfermedad cardíaca lo mantuvo más saludable que personas sanas. Patricia recordó súbitamente todas las veces que había criticado a su padre por su dieta aburrida, por no tomar alcohol en las fiestas, por caminar tantas horas diarias. Todo lo que ella había interpretado como manías de viejo eran en realidad hábitos de un donador profesional. «Doctor», preguntó con voz temblorosa, «¿mi papá sabía que yo trabajaba en este sistema de salud?» «Por supuesto. Siempre preguntaba por usted con mucho orgullo. Mi hija es cardióloga», nos decía. «Salva corazones como yo salvo con mi sangre». Y nunca pidió que yo supiera de sus donaciones. Nunca. Al contrario, una vez le pregunté si quería que le dijéramos de sus donaciones, y me respondió, mi hija tiene su mundo elegante de doctora exitosa. Yo tengo mi mundo humilde de constructor y donador. Es mejor mantenerlos separados para que ella no sienta vergüenza de su papá obrero en el hospital donde trabajan puros doctores importantes. Esas palabras destrozaron completamente a Patricia. Mi papá pensaba que me daba vergüenza. Pensaba que yo era tan superficial que me avergonzaría de él. Doctora, hay algo más que necesita saber, continuó el doctor Martínez. Cuando su papá donó para salvarla a usted hace una semana, técnicamente ya había superado la edad máxima recomendada para donadores. Pero tenía un registro tan perfecto, una condición física tan excepcional, que hicimos una excepción. ¿Arriesgó su vida? Sí. A los 71 años, con problemas cardíacos, donar 900 mililitros es peligroso. Pero él insistió. Dijo textualmente, mi hija necesita esta sangre más que yo. Patricia no podía parar de llorar. ¿Y después de donar? ¿Cómo está? Débil, pero estable. Ha estado viniendo al hospital todos los días durante esta semana, esperando en los pasillos noticias de su recuperación. Nunca se acerca a su habitación, nunca pregunta por verla. Solo quiere saber que usted está bien. En ese momento, Patricia entendió la magnitud completa del amor de su padre.
No solo le había salvado la vida con su sangre. Le había enseñado, sin palabras, lo que significaba amar incondicionalmente. Él la amaba lo suficiente como para salvarla en secreto, sin esperar gratitud, sin buscar reconocimiento, sin usar su heroísmo para chantajearla emocionalmente. Doctor Martínez, dijo Patricia con determinación nueva, ¿dónde está mi papá ahora? En la sala de espera del segundo piso. Como siempre. Necesito verlo. Ahora mismo. Patricia se desconectó todos los cables de monitoreo médico, se puso una bata sobre el camisón del hospital y caminó descalza por los pasillos fríos hacia la sala de espera del segundo piso. Cada paso le dolía físicamente, pero el dolor emocional de haber descubierto la verdad sobre su padre era 1000 veces peor que cualquier herida de accidente. Cuando llegó a la sala de espera, lo vio inmediatamente. Estaba sentado en la misma silla de plástico azul donde había estado durante toda la semana, con su camisa remendada, sus zapatos gastados y su sombrero viejo en las piernas. Parecía haber envejecido 10 años en 7 días. Su cara estaba más delgada, sus ojos más hundidos, su piel más pálida por la pérdida masiva de sangre. Pero tenía esa expresión de paz profunda que solo tienen las personas que han hecho lo correcto, sin importar el costo personal. «Papá», dijo Patricia con voz quebrada desde la entrada de la sala de espera. Don Eusebio levantó la vista, y cuando la vio parada ahí en bata de hospital, descalza, con lágrimas corriendo por la cara, se levantó inmediatamente con la preocupación de siempre. «Patricia, ¿qué haces fuera de tu cama? Acabas de salir del coma. ¿Te vas a enfermar?», exclamó con esa voz de papá protector que ella había escuchado durante toda su infancia. «Papá», le dijo acercándose lentamente, «ya sé la verdad. Ya sé que fuiste tú». Don Eusebio se quedó completamente inmóvil. Su cara pasó por 5 emociones diferentes en 2 segundos: sorpresa, terror, tristeza, resignación y finalmente esa sonrisa triste que tienen los padres cuando saben que ya no pueden proteger a sus hijos de las verdades dolorosas. «¿Qué verdad, mija?», preguntó suavemente, tratando de mantener su secreto hasta el final. «La verdad de que tú eres mi donador anónimo. La verdad de que arriesgaste tu vida para salvarme después de que yo te traté como basura. La verdad de que llevas 40 años salvando vidas en silencio mientras yo creía que no servías para nada». Las palabras salieron de Patricia como explosión, entre sollozos descontrolados. Los otros familiares en la sala de espera voltearon a ver el drama, pero ni Patricia ni don Eusebio se dieron cuenta. Don Eusebio suspiró profundamente y se acercó a su hija. «Ven acá, niña», le dijo con ternura infinita, abriéndole los brazos. «Estás muy débil todavía. No deberías estar parada». «No me digas que venga acá», gritó Patricia. «Primero necesitas que te pida perdón. Necesitas que te diga que soy la peor hija del mundo». «Patricia». «No, papá. Escúchame». Se arrodilló en el piso frío del hospital, frente a su padre de 71 años. «Perdóname. Por favor, perdóname. Fui cruel contigo, fui injusta, fui malagradecida». «Levántate, hija», le dijo don Eusebio tratando de alzarla del piso. «No tienes que pedirme perdón por nada». «Sí tengo», gritó sin levantarse. «Te dije que no servías para nada. Te humillé públicamente. Te abandoné cuando más me necesitabas. Y tú me salvaste la vida en secreto». Don Eusebio se arrodilló también en el piso, frente a su hija, tomó su cara entre sus manos callosas y la miró directo a los ojos. «Patricia, mi niña hermosa, escúchame muy bien. Tú no tienes que pedirme perdón por nada, porque yo nunca te dejé de amar ni un solo segundo». «¿Cómo puedes decir eso después de lo que te hice?». «Porque eso es lo que hacen los papás», le respondió con una sonrisa llena de amor. «Los papás amamos a nuestros hijos cuando son dulces y cuando son crueles, cuando nos necesitan y cuando nos rechazan, cuando están cerca y cuando se van lejos». «Pero papá, yo fui horrible contigo». «Fuiste una hija exitosa que se perdió en el camino», la interrumpió. «Pero yo nunca dudé de que ibas a encontrar el regreso a casa. Solo esperé». Patricia abrazó a su padre ahí mismo en el piso del hospital, llorando como no había llorado desde que era niña. «Papá, yo no sabía que eras un héroe. No sabía que habías salvado tantas vidas». «No soy un héroe, mija.
Soy un papá que ama a su hija. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar, Patricia. Solo hay mucho que celebrar, que estás viva, que estás bien y que mi niña regresó a casa. En ese momento, Patricia entendió la lección más importante de su vida. Su padre no la había salvado para demostrarle algo. La había salvado porque era incapaz de hacer otra cosa. El amor de padre no conoce condiciones, no lleva cuentas pendientes, no espera reciprocidad. Solo ama, punto. Papá, le dijo entre lágrimas, cuando salga del hospital, quiero que vengas a vivir conmigo. Quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí. No hace falta, mija. Yo estoy bien en mi casita. Por favor, le suplicó. Déjame ser tu hija otra vez. Déjame aprender de ti lo que realmente significa ser buena persona. Don Eusebio la abrazó más fuerte. Está bien, Patricia. Pero con una condición, voy a seguir donando sangre hasta que mi cuerpo ya no pueda más. ¿Por qué? Porque ahora sé que mi sangre no solo salva a extraños. Algún día puede salvar a mis nietos, si Dios me los da. Patricia se rió por primera vez en semanas. Papá, primero necesito conseguir a alguien que me quiera lo suficiente como para casarse conmigo. Cualquier hombre se sentiría afortunado de casarse con una mujer que aprendió a amar como tú acabas de aprender, le dijo don Eusebio. Y ahí, en el piso de la sala de espera del Hospital General, padre e hija se reconciliaron después de la lección más cara y más hermosa que la vida pudo darles. 5 años han pasado desde aquella madrugada que cambió nuestras vidas para siempre. Patricia ahora tiene 43 años, sigue siendo una cardióloga brillante, pero se ha convertido en una persona completamente diferente. Ya no trabaja solo en su consulta privada para pacientes ricos. 3 días a la semana dona su tiempo en el Hospital General, operando corazones de personas que no pueden pagar cirugías privadas. Papá, me dijo hace 2 años, aprendí que salvar corazones no tiene sentido si uno no tiene corazón para salvar. Vivimos juntos en su casa de las colinas, pero ella insistió en remodelar todo para que yo tuviera mi propio espacio. No quiero que te sientas como invitado en tu propia casa, me dijo. Mi cuarto tiene vista al jardín donde sembré un huerto de verduras, y todas las tardes ella llega del hospital a contarme sobre los pacientes que salvó. Hoy operé a don Carlos, un campesino de 60 años, me cuenta mientras cenamos. Me recordó a ti, papá. Trabajador, humilde, con manos callosas de tanto trabajo honrado. Patricia se casó el año pasado con el doctor Miguel, un cardiólogo que conoció durante una cirugía de emergencia en el hospital público. Me enamoré de él cuando lo vi donando su tiempo libre para operar niños pobres, me explicó. Me di cuenta de que era como tú, una buena persona que ayuda sin esperar nada a cambio. El doctor Miguel me trata como al papá que nunca tuvo, y yo lo quiero como al hijo que siempre esperé. Ellos dos están esperando su primer bebé, mi primer nieto, que va a nacer el próximo mes. Papá, me dijo Patricia la semana pasada acariciándose el vientre, si es niño lo vamos a llamar Eusebio, como tú. No hace falta, mija, le respondí. Ponle el nombre que más te guste. Papá, quiero que mi hijo sepa desde pequeño que su abuelo es un héroe de verdad. Quiero que crezca sabiendo lo que significa amar sin condiciones. Yo sigo donando sangre cada 3 meses, aunque ahora los doctores me permiten menos cantidad por mi edad. El doctor Martínez dice que a los 76 años soy el donador más viejo en activo de todo México. Don Eusebio, me dice cada vez que voy, usted ya puede descansar. Ya cumplió con creces su misión en este mundo. Doctor, le respondo siempre, mientras mi corazón siga latiendo y mi sangre siga sirviendo para salvar vidas, yo voy a seguir donando. Hasta ahora he salvado 267 personas con mis donaciones, incluida mi propia hija. Cada mes recibo cartas de familias agradecidas, fotos de niños que crecieron con mi sangre, invitaciones a bodas de jóvenes que sobrevivieron a accidentes gracias a mis transfusiones. Mi refrigerador está lleno de dibujos que me mandan los pequeños. Gracias, señor ángel de la sangre, escriben con crayones de colores. La lección más importante que aprendí en estos 76 años es que nunca sabemos cuándo nuestras acciones van a cambiar una vida. Durante 40 años doné sangre pensando que estaba ayudando a extraños, sin saber que me estaba preparando para el momento más importante de mi existencia, salvar a mi propia hija.
Y Patricia aprendió que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la huella de amor que deja en el mundo. Ahora ella ve diferente a sus pacientes humildes, los trata con el respeto que se merecen, y entiende que detrás de cada persona sencilla puede haber un héroe anónimo. Cuando mi nieto nazca el próximo mes, quiero contarle esta historia para que aprenda desde pequeño que el amor verdadero no hace ruido, no busca reconocimiento, no espera nada a cambio. El amor verdadero simplemente ama, en silencio, durante décadas, hasta que llega el momento exacto de demostrar su poder. Y quiero que sepa que su abuelo, un constructor humilde de San Miguel de Allende, fue durante 40 años un donador universal no solo de sangre, sino de esperanza para familias que nunca conoció. Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, si te hizo reflexionar sobre el amor incondicional que tal vez tienes en tu propia familia, déjame un comentario contándome tu experiencia. Y no olvides suscribirte, porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir. Después de todo, he tenido 76 años para aprender que las historias más hermosas son las que se escriben en silencio, con sangre universal y amor eterno.